Sustantivo en celtal. Sustantivo. En celtal, los sustantivos designan entidades del mundo que pueden ser cosas, animales, plantas, personas, etc. Y también designa entidades abstractas como conceptos, atributos de las cosas o seres, etc. En esta sección presento algunos de ejemplos de algunos de los sustantivos de entidades del mundo en la lengua celtal. Primero está tzi, que es perro, xavin, gato, chitam, puerco, memut, gallina, tul, conejo. Está también vinik, hombre, ans, mujer, na, casa, ich, chile, ishim, maíz, ha, agua, kaal, sol, nichim, flor, acobal, noche y por último, ek. Estos serían todos los ejemplos que presento aquí de los sustantivos en la lengua celtal. Quiero hacer referencia que en celtal no existe un género femenino o masculino en nuestra lengua. No hay una marca morfológica para decir si es hombre o mujer. Existen categorías gramaticales más comunes asociados a los sustantivos. El primero, los sustantivos pueden ocurrir con el determinante T, como muestro en el siguiente ejemplo. Determinante T. Tevinik. T es el determinante artículo que en español significa el, las, los, las. Vinik, el sustantivo. En español sería el hombre. El segundo, existe también marcas del plural exclusivamente solo para los sustantivos, como el sufijo etik, así como muestro también en el siguiente ejemplo. Te vinik etik. Vinik es el sustantivo, etik el sufijo del plural, que significa los hombres. Y por último, los sustantivos llevan también marcas relacionadas con la posesión. Es decir, que las marcas de posesión son los prefijos del juego A. En este ejemplo vamos a conjugar o poseer un verbo, un sustantivo. El sustantivo na, casa. En primera persona sería na, segunda persona ana, tercera persona sna, todo esto en singular. Para pluralizar quedaría de la siguiente manera: nahtik en forma incluyente, nahotik en forma excluyente, anaik y en tercera persona snaik. Esto sería todo el video. No olvides dejarme tu me gusta y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas los videos que estaremos subiendo.